para tener una buena irrigación a nivel de reborde, pero después protésicamente lo soluciona Hernán Benzic, o Olivier no lo puede. Perfecto. Bien, Este es el... Sí. ¿Te continúo con estas preguntas o preferís seguir? No, si querés, sí. Si va hilvanado, sí. Sí, son de la pregunta que hiciste recién, por eso, Sí. el caso que mostraste recién. Sí. Hacer la pregunta. Bien. Después te preguntaban en relación al postoperatorio, ¿qué tal es? ¿Cómo es la morbilidad que a genera? mí, nada, al paciente le molesta un poco. Bien. Es un Bien, chiste bien. Realmente los postoperatorios son impecables. Realmente, no estoy vendiendo ninguna cirugía, estoy hablando con colegas, es impecable, porque el manoseo que hacemos nosotros de los tejidos blandos, que teníamos que desplazar tanto antes, con respecto a no poder tocar con una fresa el tejido blando que se enganchaba, que traccionábamos, y teníamos que desplazar, hoy con el pisosurgery realmente es una cirugía muy atraumática. El pisosurgery con la irrigación que tiene no llega a 46 grados, que es la temperatura que produce la denaturalización empezada, la denaturalización a compactasa alcalina. Si llega a 56 grados, ahí es donde se denaturaliza totalmente y no precipita la sal de calcio y no permite la osificación. El pisosurgery en ese sentido tiene una gran ventaja. Y la tranquilidad de que no hacemos nada si tocamos al conducto dentario. Pero yo te diría que no lo toquemos nunca el dentario. Porque yo digo que el dentario produce parestesia al verlo nada más. Perfecto. Hay gente que dice, disequen el dentario y después hagan así. No disequen. Primero que no saben disecar. No es fácil disecar al dentario como para no traumatizarlo. Saben que está ahí el dentario. Traten de evitarlo, de llevarlo. ¿Saben cuál es la mayor parestesia producto de la parestesia del mentoniano? ¿Tenés idea, Germán? ¿El separador? El separador. El ayudante con el separador está comprimiendo al mentoniano. Sí, que se te cuelga el labio porque... Se cuelga del labio y uno tuvo tomografía, los pines, la sonda, etcétera, todo para no tocar. Y lo que produjo, a eso siempre tenemos que estar atentos, que el separador del ayudante no esté comprimiendo esa zona. ¿Claro? Bueno, sí, perfecto. Seguimos. Acá veo una extrusión de la pieza 25, producto de la ausencia de la pieza inferior, y podemos hacer dos cosas en este tipo de paciente. Nunca es dejar esa pieza y hacer un escalón en la prótesis. Acá podemos nivelarlo de acuerdo a las posibilidades, o podemos hacer un alargamiento de corona y achicar, rehabilitándolo con una corona y nivelar el plano superior. Lo que yo hice fue una remodelación de esa pieza dentaria. El paciente, a sucesivos turnos que iba al consultorio, yo le iba haciendo desgastes y de esa manera nivelé el plano superior. El nivelar el plano superior me da una posibilidad de poder hacer un plano inferior correcto. Vamos a ver la cirugía de esta paciente. Hacemos anestesia, fíjense ahí está en el caso clínico, anestesia al dentario inferior, después a los mentonianos. Yo si hago injerto de mentón, lo único que anestesio es la zona anterior. Hacemos una incisión mucosa y después hacemos una incisión de la parte del tejido conjuntivo y llegamos al periósteo y cortamos el periósteo. Dejamos una lonja de conjuntivo que es lo que nos va a facilitar a nosotros después hacer la sutura correspondiente. Hacemos el deglobing, exponemos el mentón y acá está la regla de los 3 o los 5. ¿Cómo preparamos el pisosurgery? A mayor irrigación, función cortical, y auto significa que prende cuando lo estamos utilizando y apaga a los 15 segundos de dejarlo de utilizar. Fíjense cómo está la irrigación. Por eso es que no traumatiza tanto. Miren que no separamos tanto los tejidos como hubiésemos hecho con fresa. A veces separamos más por el hecho de que vean en la imagen, en el video. Por eso yo le tendría que hacer un monumento a los pacientes, porque permiten que, aparte de hacerle la cirugía, saquemos videos, saquemos fotos de la casuística. Acá estoy colocando el fombostán y después hacemos la sutura correspondiente. Una vez que obtuve el injerto, fíjense, la incisión es vestibularizada, el colgajo es hacia fondo de surco, y ahí miren cómo estoy utilizando la
punta que vimos recién y cómo estoy tocando el tejido blando y no le está haciendo absolutamente nada. Una vez que hice los cortes, ahí estoy con el cincel despegando. Lo que ven abajo, acá, es el mentoniano. Este es el mentoniano. Ahí abajo está el mentoniano. Ahí estoy con el cincel acodado, cincel el que tiene dos puntas, y ahí está la fractura quirúrgica y cómo está agarrado por la mucosa lingual. Está el injerto interpósito de lo que sería el mentón. La parte medular es la que queda entre medular y medular, la cortical queda hacia afuera y con una fresa lanza hago la perforación del injerto, la parte superior del injerto propiamente dicho y la parte receptora inferior. Y ahí estoy colocando un tornillo de 12 milímetros. Después con otra punta hacemos el abrasivo, el limado para que no queden cúbitos y hacemos la sutura, que hacemos una sutura continua y con colchonero u horizontal para asegurar. Esta es la longitud del tornillo que hemos utilizado, 12 milímetros. Fíjense una tomografía postoperatoria donde se ve dónde elevamos y la cantidad que elevamos. Fíjense el tornillo que tiene 12 milímetros como el dentario quedó acá abajo, es decir, lo que pudimos aumentar gracias a la técnica de sándwich. De cómo había venido el paciente y de cómo la tenemos ahora con el tornillo fijado. ¿Cuánto esperamos? 4 meses. A los 4 meses vamos a hacer la reentrada para colocar los implantes. Muchas veces se nos exponen los tornillos y no pasa absolutamente nada, lo podemos sacar el día anterior a la cirugía o el mismo día de la cirugía. A mí me gusta mucho el día anterior, pequeño anestesia damos y sacarlo para que no tengamos contaminado la zona. Vamos a operar cuando levantamos el colgajo, pero es distinto. ¿Cómo está a los 4 meses la zona lavadora del mentón? Cicatriza perfectamente. Ahí estoy sacando el tornillo y ahí vemos cómo quedó el injerto, la zona después de lo que sería 4 meses. Lo que estoy viendo ahora es cómo estaba en su momento. Si ustedes se fijan, esa es la parte superior que es desplazado y agarrado por lo que sería el colgajo lingual. Este es el injerto, y la parte inferior, vuelvo a recalcar que esa que nosotros siempre respetamos, es el mentoniano que está acá, y acá estaría el mentoniano acá abajo. Pero fíjense, todo lo que ganamos en volumen, en este tipo de técnica quirúrgica. Una vez que sacamos, vamos a usar una guía, en este caso para adelantar y no retardar la charla, es una guía quirúrgica de precisión. Hacemos los neoalvéolos para los implantes colocados. Fíjense cómo sangra, eso significa que ese injerto está vital. Esta imagen es impresionante porque ni se da cuenta uno dónde está el injerto, dónde está la parte que estaba agarrada al colgajo lingual, porque acá sí hacemos una incisión lingualizada, levantando un colgajo hacia vestibular. Es decir, acá sí nosotros estamos viendo el reborde, cosa que antes no lo veíamos por el hecho de proteger la zona donde sería la que agarraría el tornillo para fijación. Ahora estoy sondeando para saber que estoy en alvéolo de 5 paredes, es una costumbre de hacer la técnica, y los implantes colocados, que en este caso están al ras, es la forma que estamos utilizando hace tiempo ya, colocarlo al ras del reborde de los implantes, que son en este caso implantes 3.8 sin láser. En este caso no utilicé láser. Ahí está a 2 meses, a 45 días, fíjense cómo se hizo acá un pequeño abscesito que muchas veces es producto de algún injerto que queda ahí y que no es reabsorbido. No pasa absolutamente nada, no es una infección importante. La radiografía postoperatoria, fíjense ustedes acá cómo se ve que los implantes no han perdido hueso. Hacemos la segunda cirugía, colocamos los tapones cicatrizales de segunda y la espera de 1 mes. Hice un estudio yo hace un tiempo donde demuestro que al mes ya podemos tomar impresiones, ya tenemos un embudo estable, si usamos coronas de tipo provisorias, que serían a los 3 meses, tendríamos casi el mismo tipo de embudo. Al mes tenemos ese embudo perimplantario y
vamos a confeccionar la prótesis, que en este caso serían 3 pilares convencionales, maquinados, y 3 coranas también metalocerámicas. Ahí están los 3 pilares, cómo están fijos. Di una charla el otro día de implante unitario, donde recalqué la importancia del cambio del tornillo con un tornillo virgen en este caso. Uno de los grandes problemas es el no utilizar un tornillo virgen en este momento, y el otro es compatibilizar lo que no es compatible. Desde acá se tiene que usar siempre el tornillo de la marca, el pilar de la marca. O sea, todo que sea de la marca y no algo compatible. Todo lo compatible puede llegar a tener un problema importante a la larga o a la corta. Ahí tenemos ya el trabajo terminado, las 3 coronas rehabilitadas del paciente, cómo se ve clínicamente y cómo se ve radiográficamente el postoperatorio, de cómo vino la paciente y cómo la tenemos en el postoperatorio inmediato, de cómo vino la paciente con el plano quebrado, cómo nosotros nivelamos ese plano oclusal superior y cómo está ahora con el antagonista, que sería la prótesis que recién acabamos de mostrar. Y un postoperatorio de 3 años, ver el CIA cuando acá no usé láser, este es del CIA, y fíjense que al paso del tiempo, no sé si lo han observado, siempre se produce un engrosamiento a nivel de la zona marginal, producto de la existencia de un tejido igual a las piezas dentarias. Por lo tanto, siempre hay una respuesta, no es inflamatoria, sino que es una especie de enquistamiento, no es un enquistamiento, pero es una especie de abrazo que hace el tejido blando sobre la parte implantológica. Como conclusiones, yo saco de esta técnica, los injertos in-line son de mejor pronóstico que los on-line, ya que sufren menos reabsorción debido a que tienen mayor vascularización. El injerto de mentón es por su característica el aconsejado para utilizar. ¿Por qué? Porque el de mentón tiene esponjoso y cortical. El esponjoso lo coloco dentro de esponjoso y esponjoso, y la cortical la utilizo en la parte externa. En cambio, el injerto de la zona de rama es puramente cortical generalmente. Y sabemos que los córticos esponjosos tienen inducción y tienen osteogénesis. En cambio, las de rama generalmente tienen más osteoinducción. Es córtico esponjoso, por lo tanto permite que las medulares óseas del sitio receptorio y periósteo lingual palatino estén en contacto con la del injerto. O sea, la medular de la zona donde recibe el injerto y el periósteo está en contacto con la medular del injerto, permitiendo una rápida y mayor vascularización del mismo. Mientras que la cortical del injerto, al estar expuesta, retarda la reabsorción del injerto. La toma del injerto es más accesible, la de mentón, y con la utilización de pisosurgery los postoperatorios son muy buenos, referido a la pregunta que recién me hicieron. Si bien el fijar el injerto con los implantes disminuye los actos quirúrgicos y tiempo de tratamiento, es más complejo y riesgoso su realización que utilizando tornillos o placas. Por lo tanto, he dejado de usar la técnica de fijarlo con los implantes, sino que lo hago directamente con tornillos y después hacer en segunda medida la colocación de los implantes. Le dejo el paso a Andrés. Bien, perfecto. Después haríamos preguntas, si quieren, no ahora, para que tenga su tiempo tranquilo. Si querés, deja de compartir tu pantalla, así pasamos a compartir la de Andrés. ¿Está bien ahí? Y se ve tu escritorio. Se sigue viendo tu escritorio. ¿Y ahora qué hago? Salí de compartir, a ver. Ahí lo saqué yo. Ahí está. Bien. Bueno, ahora vos, Andrés, si querés compartir. Y Pablo, ¿te puedo ir haciendo las preguntas que quedaron pendientes de la gente? Sí. Bien. Acá una pregunta es, ¿cuál es el límite óseo para realizar esta técnica o hacer un bloque? El límite óseo. El ancho es no menos de 2 piezas dentarias. El ancho. O sea, supongo que a la altura que vos tenés. Y el alto dijimos 5 milímetros. Exacto, perfectamente.
Después que tienen la mayoría de los autores, y en mi experiencia también lo hago de esa manera, porque si es menor, corremos mucho riesgo, primero, de que la parte superior que adhesiva al colgajo lingual, repito lo que dije recién, hoy sea muy finita y se reabsorba. Y si está muy cerca del dentario, cuando fijemos el tornillo, corremos el riesgo de que... Había una pregunta justo que venía acá adelante que preguntaba eso, el tema de qué nivel de necrosis de la parte superior del sándwich hay, y es lo que vos decís. Ustedes vieron ahí en mínima. Ustedes vieron en mínima. ¿Saben cómo saben ustedes, valga la redundancia, cuánto se pierde de injerto que colocamos? Es a través de las espiras del tornillo. Los tornillos siempre se fijan con la cabeza pegado al injerto. Cuando ustedes levantan el colgajo y ven varias espiras, que se perdió varios milímetros ese injerto. Si ven que la cabeza está pegada todavía al injerto, es porque ese injerto no tuvo gran absorción. Sí, es un buen punto de referencia ese. No, es muy bueno. Sí, la verdad que sí. Y otra pregunta que preguntan acá es, cuando trabajás en la zona receptora, dice que cortás la cortical y medular hasta la cortical vestibular, todo con el piezo. Toda. De vestibular a lingual, también se corta la lingual. Claro, lo que se corta el bloque, queda todo despegado ese bloque. Es como si yo estuviera haciendo una pronasia, la técnica de Yuya, que uno despega todo la premaxila y la desplaza. Acá tenemos que despegar todo, por eso el principio de Bell entra en esta cirugía. El trabajo de Borelo entra en esta cirugía, porque el periósteo es lo que me está manteniendo. Yo desplazo totalmente, separo totalmente la zona superior de la parte receptora. Exacto. Sí, la pregunta en realidad apunta a que cuando vos vas más alejado, hay menor refrigeración. Si eso nos genera mayor morbilidad por sobrecalentamiento. No, porque realmente el piso surgery tiene una irrigación muy importante y no produce morbilidad. Tal cual. Sí, la cantidad de agua de solución fisiológica no produce. Exacto. Bien. Y está estudiado, no es que yo lo digo, está estudiado. Sí. Y después una más, dice que habías dicho que no se debe usar sustitutos óseos en esta técnica. Está recomendado el uso de sustitutos óseos en esta técnica como único elemento. Siempre es con autólogo y puede ser el sustituto como relleno. Sí, más que nada para complementar en la zona de los gaps. Para complementar y retardar la reabsorción. Es más, yo colocaría un BIOS, por ejemplo, de de gránulos, de más grueso. Sí, partícula grande. Partícula grande. Exacto. Sí, perfecto. Es lentamente reabsorbible. No pondría el de partícula fina, por ejemplo. Sí, bien. En el caso mío, yo pongo un hueso equino, por ejemplo. No pongo mineroso. Coloco un injerto que se reabsorbe menos que el mineroso. El mineroso es muy bueno, es excelente, es homólogo. El gran problema que tiene es que se reabsorbe mucho porque es hueso tipo al hueso del paciente. Y los huesos del paciente se reabsorben. Tal cual, sí. Después hay una pregunta que bueno, te preguntan si haces periosteoplastía para cerrar el colgajo, que seguramente sí. Sí, siempre. La periosteoplastía es importantísimo y no se hace más periosteoplastía convencional, sino que uno hace el corte del periósteo y después hace abanico en el celular subcutáneo. Es decir, en la parte, no celular subcutáneo, perdón, en su mucosa, en la parte mucosa. Se mete en el tejido conjuntivo para poder hacer desplazamientos importantes y atencionar las suturas. Antes cortábamos el periósteo nada más. Ahora no, ahora cortamos el periósteo, dejamos el periósteo adherido en la parte que está pegada al hueso y ahí nos metemos en el plano submucoso y de esa manera abanicamos, cuidado siempre al calmentoniano, y de esa manera hacemos el colgajo mucho más fácil de sutura. Bien, sí, después consultan, pero sé que no usás PRF o PRF. No. Así que eso no. Y había una pregunta más, que es si
hubieras colocado láser, si lo colocarías un poco más supracortical para que te lleve el tejido blando y el espacio biológico hacia más oclusal. Es una forma. Lo que pasa es que si en esta técnica yo puedo colocarlo usando el láser y introduciéndolo, estoy ya adelantándome a la posible reabsorción del injerto. Si yo en forma inmediata ya lo dejo expuesto, sé que se puede reabsorber y lo voy a dejar más expuesto todavía. Por lo tanto, es un riesgo el dejarlo expuesto. Sí, no, está perfecto. Y una pregunta que yo le había pensado preguntarte y justo la hacen también acá es, ¿cómo ves la posibilidad de tomar injerto de línea oblicua o rama para tener una zona dadora que sea cercana? No, zona de rama no, yo diría de cuerpo. No tomen de rama, porque si ustedes vieron los preparados, por eso estaban los preparados, en la zona del tercer molar, el dentario está muy cerca del reborde de vestibular, está muy cerca. La parte de rama está muy cerca, porque la rama es angosta en esa parte. Después se ensancha en la línea oblicuoexterna el canal retromolar, lateromolar, ahí es donde empieza a ensancharse y podemos tomar el injerto. Pero cuanto más atrás ustedes van, más riesgoso es producir parestesia, producto de que el hueso no es tan ancho y el dentario está muy próximo. Bien, perfecto. Bueno, creo que las limpiaste muy fácil todas las preguntas. No hubo ninguna que las habías estudiado bien. Así no, pero que vos ya me habías pasado. Yo ya te las había pasado, eso es verdad. Bueno, así que si no hay ninguna otra pregunta más, podemos seguir con lo de Andrés. Perfecto. Y bueno, comenzamos con esta última parte. Bueno, primero y principal, agradecerte, Hernán, por la invitación, a Pablo también, Cosolino y a Pupo, y lo que están haciendo con el grupo es maravilloso, tenernos entretenidos todos los sábados, por lo menos con distintos temas, así que los felicito de mi parte. También, bueno, agradecerle a Pablito poder compartir una charla de tantos tiempos de viajes en los cursos y demás, que bueno, esta cuarentena hizo que por lo menos estemos hablando un ratito juntos. Y además me sirvió porque me allanó todo el terreno, prácticamente. Es como que cuando hablas segundo, ¿no? De un mismo tema y con alguien que te da todo así detallado, no sabes la verdad. Sí, pero bueno, vamos a tratar de dibujarla por algún lado. y lo bueno de esto es que van a ver que puntualicé en algunas cosas y dentro de todo coincidimos con Pablo, así que estamos por el mismo camino, por suerte. Lo que voy a mostrarles hoy, en realidad, a ver, mirá que no sé por qué no me deja pasar ahí va. Pablo habló perfectamente con toda la descripción de la técnica, no voy a remarcar mucho en eso, simplemente hay un montón de bibliografía que podemos buscar y basarnos sobre la técnica en particular. La gran mayoría de todo lo que he visto en las distintas técnicas que puntualmente se basan en realidad en dos cosas de diferencias. Una es en el tiempo en el cual esperan para abordar el acto una vez hecho la técnica sándwich o el aumento a nivel vertical. Generalmente todos coinciden o van dentro del rango de esperar de 4 a 6 meses, eso más o menos. Y después, obviamente, es en realidad la técnica en sí, como bien habló Pablo, que podemos en definitiva, una vez hecho la ostectomía segmentaria, en realidad y la zona diagnosticada de donde lo vamos a obtener, principalmente es la fijación. Yo lo que le voy a dar, por ejemplo, es un caso que lo operamos en conjunto con el doctor Matías Cordel de Bolívar, cirujano, excelente cirujano y mejor amigo, es uno de los amigos que me dio la profesión, así que, bueno, quiero mandarle un saludo a él y, bueno, presentarles este caso. En realidad es un paciente de él que lo operamos juntos, donde acá se presentó de esta forma la paciente de 58 años de edad, donde tenía una pérdida bastante importante de piezas dentarias del sector inferior izquierdo y del sector derecho, donde presentaba esa pieza 48 con
una gran destrucción coronaria por proceso de caries, donde tenía un proceso, digamos, de bifurcación, ya comenzó a tener prácticamente, no sé, ¿alguien me está escribiendo? ¿Apoyo la pantalla, Hernán? A ver un si proceso... puedo bloquearlo. No sé, ¿lo tocaste vos? No importa, a ver si, porque no me permite borrar a mí desde acá, no importa. Bueno, dejalo ahí. Hay un proceso, hay una reabsorción donde se ve una reabsorción marcada de la raíz distal. Esta es la clínica, nosotros se le hizo la extracción de esa pieza dentaria, se esperaron entre 3 a 4 meses, donde pudimos observar ya la cicatrización de ese alvéolo y parte, digamos, de neoformación y el borramiento de la cortical del alvéolo. Le propusimos al paciente en forma bilateral hacer la técnica de injerto. Le indicamos una tomografía al paciente, pero cuando nosotros, por ahí esto también ya lo explicó Pablo, pero sí, en realidad te lleva sí o sí cuando querés hablar sobre este tema y explicarlo, ¿no es cierto? Es decir, fíjate un segundito en la barrita de arriba, sí, que te va a aparecer la opción de escribir, si podés poner borrar, así sacás eso que quedó marcado. Ahí donde dice anotar, expandir, borrar, ahí va. Ahí está. Perfecto, listo. Genial. Bueno, entonces decía que cuando hablamos de injerto, cuando hablamos de procesos de extracción y cómo va remodificando y remodelándose el maxilar, obviamente sí o sí tenemos que caer a estos tipos de clasificaciones. Y esta hoy en día es la que tenemos que tener presente, donde cuando tenemos pieza dentaria, por la sencilla razón obviamente que tenemos tanto nutrición y vascularización endóstica como perióstica, se mantiene hueso, por eso es tan importante mantener el diente, y una vez que se pierde el diente ya empezamos con los distintos procesos, donde comenzamos con una pérdida inicial a partir de los 2 o 3 meses en sentido horizontal, y después ya más pasado el tiempo comienza a sumarse la reabsorción a nivel vertical, como vamos a ver en estos casos. También tenemos que tener en cuenta las alteraciones que se producen en el proceso alveolar con respecto a la inserción muscular, porque cuando tenemos piezas dentarias no hay ningún problema, pero generalmente cuando nosotros vamos a optar como técnica quirúrgica, como es en este caso la toma de un injerto en alguna zona dadora para poder en algún otro lugar poder aumentar, como es en este caso a nivel vertical, debemos tener en cuenta que con el pasar del tiempo, del nivel de reabsorción que pueda llegar a tener, las inserciones musculares cómo pueden llegar a hacerse más, en sentido, digamos, no es que se altere, sino lo que se modifica es el proceso del maxilar, que se va reabsorbiendo y obviamente se va haciendo más superficial la inserción de los haces musculares. Y obviamente tener en cuenta la vascularización cuando vamos a planificar un injerto. Cuando tenemos dientes, como vemos acá en el dibujo, tenemos una irrigación endóstica, que es la fundamental y es la que se pierde cuando tenemos la extracción de esa pieza dentaria con el pasar del tiempo, producto de ese faltante de nutricio importantísimo, se pierde ese hueso primero desde el punto de vista horizontal y después vertical, para hacerse cada vez más el filo de cuchillo y cambiar la anatomía, y muchas veces hasta que se invierte la anatomía y se hace, digamos, la parte vestibular más alta que la lingual, en distintos casos. Y bueno, y obviamente la clasificación de leucorizar tiene ya sus años, pero más que todo yo lo traje, no bien ya lo estuvimos viendo, pero lo importante es ver que también aparecieron a través de estas publicaciones la calidad y cantidad de hueso, y obviamente la tenemos que tener en cuenta tanto para la implantología como por ejemplo también en estos casos para la zona donde vamos a ir a tomar injertos, para poder conocer si la zona, por ejemplo, en el mentón, sabemos que es córtico esponjoso, y es más, podemos tomar más esponjoso que cortical, que cuando vamos, por ejemplo, en la zona de línea oblicuo-externa, estamos simplemente a expensas de lo que es un hueso pura y meramente cortical, o como si vamos a la altura de tuberosidad, donde tenemos un hueso más areolar y menos compacto. Entonces, de ahí es importante, y también tener en cuenta la zona donde vamos a realizar esta técnica,
porque obviamente no es lo mismo abordar esta técnica en el sector canino, maxilar inferior, donde tenemos generalmente un tipo más de hueso cortical que esponjoso, tipo clase 1, en algunos pacientes clase 2, pero no más. Y por ejemplo en un maxilar superior, ya sea premolar, molar o ya sea inferior, donde podemos estar entre un clase 2 o clase 4 en cuanto a la compacta del hueso. Le hicimos estudios tomográficos a esta paciente y a través de la tomografía se arribó un diagnóstico donde del lado izquierdo teníamos que hacer un injerto como para compensar lo que era la pérdida a nivel de reabsorción horizontal. Nosotros teníamos altura, pero no teníamos ancho. Y del lado derecho era la inversa, teníamos, digamos, ancho, pero teníamos que levantar en altura. Acá los cortes tomográficos donde pensábamos, obviamente, rehabilitar en la zona del 6 y del 7, nosotros veíamos que teníamos acá una medida de 9,9, pero directamente acá lo que estaba planificado desde el estudio de la casa de radiografías, obviamente te lo trazan hasta el dentario. Nosotros debemos tener en cuenta y medirlos. Nosotros siempre debemos dejar 2 milímetros por encima del conducto del dentario para no tener ningún tipo de riesgo. Entonces de ahí íbamos ya pasando de lo que era una medida de 9 a prácticamente tener una medida de 7. Entonces opino exactamente igual que Pablo. Sé que por ahí se puede abrir el abanico perfectamente con vos, Hernán, y con Pupo, que a través de la marca de Neoden usan por ahí exacto, implantes cortos. Yo pienso exactamente igual que Pablo, no estoy en contra de los implantes cortos, simplemente que no los uso. Prefiero seguir lo que me da más o menos la biología, que está más o menos entre un parámetro de medida de 10, 11 y medio, 13, como excepción cuando necesito un anclaje apical de una post-extracción de 15, pero no me muevo prácticamente entre la variable de 10 a 13, perdón. 15 como excepción, por debajo no lo he puesto, pero es indicado, puede ser, tranquilamente. De hecho, este maxilar, en el caso en tus manos, o por ahí en la mano de Pupo, que me acuerdo cuando dio en la Sol, creo que el tema era implantes cortos versus implantes largos, algo así hace un par de años en las jornadas de implantología platense. Me parece que el tema era algo así, pero bueno, por ejemplo, de hecho, es viable como para poder poner implante y no tener que hacer ningún tipo de regeneración. En el caso nuestro, optamos... Sí. No, que sí, que creo que justamente ese es uno de los temas, quizás acortar tiempos, reducir costos, pero obviamente saber evaluar en qué caso va. Yo lo que siempre digo, la empresa dedica a hacer implantes cortos desde el 85 y no se fundió. O sea, por algo sigue existiendo. Entonces, claramente no es para hacerlo siempre. Estas técnicas creo que son viables y por eso cuando hablé con ustedes me pareció que era un tema que está más que interesante para poder exponer, porque realmente es necesario en muchas situaciones como esta. No, totalmente de acuerdo. Yo por eso te abro el abanico, porque lo hemos charlado un montón de veces en la facultad y sé que, a ver, que bueno, es que sos un fanático de los implantes cortos, pero tampoco no es que te opones, como por ejemplo me pongo yo no pongo un implante corto, de hecho, directo. Claro. Este caso, por ejemplo, daría como para poner un implante corto si fuese, digamos, atendido por vos tranquilamente, no pasar por la cirugía que le propusimos y de que le realizamos. Bueno, pero con la tomografía dijimos, bueno, del lado izquierdo teníamos que hacer un aumento a nivel horizontal y del lado derecho a nivel... Cuando tenemos que planificar también el injerto, tenemos que tener en cuenta la zona donde lo vamos a tomar y la calidad de injerto que vamos a obtener. Entonces ahí se abre un poquitito el tema del abanico de lo que es un injerto de carácter esponjoso y un injerto de carácter cortical. Generalmente cuando vamos al mentón tenemos esta cantidad, digamos, de injerto, donde tenemos una cortical aproximadamente que puede ser entre 2 a 3 milímetros, y después es esponjoso. No en todos los mentones tampoco tenemos este ancho, pero bueno, tenemos esta variable de esponjoso y medular.
Y lo importante a tener en cuenta es la característica de cada uno. Es decir, saber que, por ejemplo, como ventajas el esponjoso tiene una aceptación muy fácil y muy rápida con el maxilar, porque se revasculariza muy bien, es muy fácil para poder remodelarlo en el caso que lo tengamos que remodelar. Se espera menos tiempo, digamos, para poder entrar para la colocación de implantes. Sí, tendría como, si se quiere, la desventaja que obviamente se reabsorbe mucho más rápido, por eso por ahí sería conveniente protegerlo con alguna membrana de colágeno reabsorbible o no reabsorbible, dependiendo lo que disponga cada uno como concepto, pero en definitiva, como más que todo, como para que la parte, digamos, del periósteo no le produzca una reabsorción más rápida. Y los riesgos también, obviamente, de menor densidad por el faltante de la cortical. Y el córtico esponjoso, obviamente, que al tener la cortical tiene como, digamos, como ventaja que se reabsorbe mucho menos, le da la posibilidad, al tener la densidad de la cortical, de poder reabsorberse menos y tener mayor densidad, pero tiene lo otro, que tiene mucho menos vascularización, es más difícil, digamos, de adaptarlo en el caso de una adaptación, siempre requiere de una mejora, una regularización en todo su entorno, porque por su rigidez generalmente puede llegar a producir, y de hecho si no lo regularizamos, produce una perforación de collajo y posterior complicación en cuanto a lo que queremos lograr como una integración. Entonces optamos en este caso en particular, porque también por el estudio tomográfico nos daba que tampoco era tanto para colocar los implantes que queríamos poner, que eran de 4 de diámetro por 11,5. Entonces dijimos que estaba indicado y más realizar la técnica esta de una postectomía para aumento a nivel vertical, y tomarlo a la altura del cuerpo. Lo tomamos a la altura nosotros de la pieza, vendría a ser 47, entrando prácticamente a lo que vendría a ser casi la línea oblicua externa. Esa fue la zona. Entonces, acá tenemos graficada, lo que íbamos a aumentar era la altura de la pieza 46, y lo que se tomó prácticamente es a la altura de la pieza 47. Acá lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista clínico, primero es dónde vamos a hacer la incisión y qué parámetros vamos a tomar como para hacer la incisión. Yo creo que en cuanto a un buen lugar, en cuanto a planificar y trazar la incisión, es donde se divide la encía insertada en la línea mucogingival, que serían prácticamente a partir de los 4 milímetros de lo que es la línea del reborde. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que haríamos una línea, en este caso, trazaríamos una incisión en forma lineal hasta lo que vendría a ser el borde anterior de la rama, para exponer bien la zona del trígono retromolar, a pesar de que no íbamos a llegar hasta esa zona. ¿Por qué la altura, digamos, de la línea mucogingival? Porque nosotros tenemos que dejar que toda la encía que cabalga sobre lo que vendría a ser el reborde del maxilar, debemos dejarlo intacto, porque la finalidad y lo fundamental y el éxito de esta técnica es que lo que vayamos nosotros a disyuntar y después levantar tiene que tener con cobertura y con irrigación, y del lado que va a tenerlo desde el punto de vista oclusal y de la parte perióstica, de la parte lingual. Entonces trazamos una incisión que iba desde el segundo premolar hasta lo que es el borde anterior de la rama. Entonces pusimos toda la parte, digamos, a la altura del 6 y del 7. Y acá, en este caso puntual, nosotros lo que vamos a tener en cuenta también es el corte. Nosotros tenemos que tener en cuenta es que la parte anterior de lo que vamos a hacer como disyunción anterior o mesial tiene que estar separado de la pieza dentaria como mínimo 2 milímetros, para no darle, digamos, reabsorción y pérdida y nutriente por distal a la pieza, en este caso a la pieza 45. Entonces, nosotros dejamos acá, con esa pregunta que habían hecho uno de los colegas, teníamos que dejar desde el punto de vista basal con respecto al dentario 2 milímetros como mínimo, para no correr riesgos de lesionar el dentario, y el bloque que vamos a disyuntar, seccionar y levantar,
yo creo que tiene que rondar como mínimo en 4 milímetros, porque el hecho de que levantemos menos cantidad, obviamente corremos riesgo de que se reabsorba por completo este bloque, aún dejándole la parte perióstica insertada. Entonces, lo que hicimos es levantar 5 milímetros, hacemos primero el corte a nivel horizontal de esos 5 milímetros, lo que vamos con el piezo eléctrico, que como bien explicó Pablo, no es que estamos vendiendo piezo eléctrico, de hecho se puede hacer con fresas, se puede hacer con las sierras. Lo que pasa es que es una cirugía mucho más traumática, se pierde más cantidad de hueso en la misma ostectomía que hay que hacer, y al ser más traumática obviamente eso va a llevar a un proceso de mayor reabsorción. Con el piezo es prácticamente, el paciente no siente absolutamente nada, ni en la cirugía, y el postoperatorio es maravilloso. Comenzamos a hacer la ostectomía a nivel horizontal, en este caso fueron 15 milímetros de extensión del bloque. Una vez que hicimos la parte horizontal, atravesamos la cortical, con el mismo piezo nos vamos dando cuenta lo que es la densidad que tiene la cortical y el medular. Vamos luego pasando al medular hasta que empezamos a sentir de vuelta otra dureza que corresponde a la cortical lingual. Ahí es conveniente ir muchísimo más delicado en cuanto a la técnica para, como explicó Pablo, no atravesar obviamente el otro lado. Si bien con el piezo es muy difícil lesionar, pero obviamente si uno sigue con la misma fuerza de profundización y de ostectomía, puede lesionar el periósteo. Hasta algunas veces por ahí se hace como el trazado de la cortical lingual, el marcado, ¿sí? Como si se quiere en tallo verde, y después se hacen los cortes segmentarios tanto mesial como distal, que tanto el mesial como el distal tienen que tener las características de ser, digamos, divergentes hacia oclusal, porque nosotros tenemos que pensar que este bloque que nosotros estamos seccionando tiene que levantarse. Entonces, si fuera, digamos, paralelo o si fuera convergente, es imposible que levante. Entonces, le hacemos una ligera divergencia para unir la parte horizontal con la parte mesial y la parte distal. En este caso de la parte distal, como no tiene piezas dentarias, no teníamos ningún tipo de complicación. En la parte mesial sí respetar los 2 milímetros con respecto a esa pieza dentaria. Y directamente con cincel, ahí vemos radiográficamente cómo se hizo el corte, cómo nos distanciamos de la última pieza existente en boca, los 2 milímetros, cómo se hizo el corte y cómo se hace el bisel, la parte divergente hacia ambos lados, y de ahí con un cincel se termina de levantar. Pero ven como tanto la parte oclusal de lo que es el bloque con respecto a la parte lingual, nunca en ningún momento se despega. Entonces, de esto es lo que nos va a dar el éxito de esta técnica. En el caso de desperiostarla, ya prácticamente estaría, yo diría que en un gran porcentaje reabsorbiéndose. Acá, esto ya elevado, y este es un cincel recto, nos sirve, digamos, como parámetro. Este, por ejemplo, es un cincel que tiene 7 milímetros de ancho, entonces ya estábamos ahí viendo que lo habíamos levantado 7 milímetros. Ahora, de hecho, no podemos obtener de la zona donde íbamos a tomar el injerto 7 milímetros ni de casualidad. Entonces, lo que íbamos a hacer como técnica, una vez que hicimos el seccionamiento y tenemos bien ya disyuntado, vamos a la zona dadora para poder tener bien el concepto de cuánto es la calidad del hueso que íbamos a necesitar para ese lugar. Acá tenemos en la parte gráfica lo que íbamos a tomar esta zona, donde empezamos con el corte a nivel oclusal. Recuerden siempre que el corte tiene que ser prácticamente solamente sobre el vertical. Cuando uno accede al esponjoso ya corre mucho más riesgo de lesionar el dentario. Entonces hacemos la corticotomía a nivel, digamos, crestal de los 15 milímetros para que pueda servir como técnica sándwich de donde lo íbamos a injertar, y delimitarlo ya en la zona anterior y posterior. Esto lo puse porque Pablo habló de mentón, lo importante, bueno, más allá del espesor,
lo fundamental, como dijo Pablo, es en la parte recta de la incisión, es hacerla a nivel viscerada, solamente mucoso, y después seguir en busca del periósteo. Es importantísimo para lo que es el cierre de este coligajo, el afrontamiento y que no tenga una buena cicatrización. Ahí vemos la parte seccionada, el corte mesial y el corte distal para poder obtener el bloque. Este bloque que va a ser siempre, digamos, seccionado a nivel oclusal, mesial y distal y delineado o marcado a nivel basal. Nunca vamos a llegar hasta la basal. Generalmente, en la gran mayoría de todos los artículos recomiendan no extendernos hacia abajo en la longitud por vestibular hasta 10 milímetros. Pero le hacemos como un delineado a nivel, digamos, en el fondo vestibular y después con un cincel desde oclusal le hacemos palanca para terminar de disyuntarlo. Entonces, ¿qué pasa? Este bloque generalmente, la gran mayoría, termina siendo como irregular, es más parejo y ancho a nivel oclusal, porque es donde lo seccionamos y el ancho que le dimos nosotros, y a nivel, digamos, apical, o si se quiere basal, se va como afinando. Ese es el bloque que obtuvimos con los 15 milímetros. Esta es la parte, digamos, que se va afinando a nivel basal y la parte, digamos, más ancha. Entonces lo que se hizo este bloque era de poner la parte más ancha hacia el lingual para que lo mantenga en altura al bloque, y después obviamente se tomó injerto esponjoso de esta zona para poder compensarlo. Entonces se levantó con el cincel, se colocó el bloque disyuntado. Esta vendría a ser la parte, digamos, medular que daba hacia la parte basal, que era más fina, el otro más grueso, está hacia el lingual, y toda esta zona se cubrió con injerto autólogo esponjoso de esa misma zona dadora. Ahora, acá lo único que lo diferencia con respecto a todo lo que habló Pablo es la forma en la cual vamos a fijar este injerto. Sabemos que el éxito de todo injerto es que esté fijo. Si el injerto tiene movilidad, no va a prender, no va a neoformarse, no vamos a obtener un buen injerto, como obviamente tampoco en implantología. Entonces, tener en cuenta que tenemos la zona de injerto con el lecho receptor, que entre medio obviamente va a haber una revascularización, que ese sangrado obviamente a través de la revascularización de ese injerto con los nuevos vasos sanguíneos, y la formación osteoblástica y osteoclástica con la neoformación y reabsorción, vamos a poder obtener el hueso lamelar y nuevo formado, que es lo que obviamente nos daría como éxito para poder tener el hueso que vamos a necesitar en este caso para colocar implante. Acá lo que varía es que obviamente el método de fijación fue con placas, mini placas. Hay varias marcas en el mercado. En este caso, por ejemplo, es de la marca Osteomed. Lo importante a tener en cuenta es que existen distintas formas de mini placas. Esas formas van a depender en particular del tamaño del bloque que nosotros tenemos, de la zona donde lo vayamos a colocar. Entonces puede ser que coloquemos esta que es denominada en forma de L, donde vamos a tener que fijarla con uno, en este caso que tiene 2 orificios en cada extremo. Entonces vamos a colocarlo con 2 tornillos en lo que es a nivel basal, y los otros 2 tornillos sosteniendo el bloque. Entonces acá lo que permite esta altura, que en este caso gráficos son de 6 milímetros, para poder colocar el injerto que se vaya a colocar. O en este otro, por ejemplo, es en forma de X. Esto es indistinto, y lo importante es que logra mantener fijo el bloque para que pueda llegar a estar estable durante todo el proceso de neoformación ósea. También las mismas se puede utilizar en lo que vendría a ser el aumento a nivel horizontal. Puede ser que o mantengan bloque, que pongamos a nivel horizontal, o muchas veces también se utilizan en forma, digamos, hecho el planeamiento. De esta forma vendría a cumplir la función, por ejemplo, de una Citoplas o de una Goretex con refuerzo de titanio. Bueno, esto lo que hace es, le damos como un alma metálica con la placa. Sobre ella vamos a reposicionar una membrana, podemos colocar también conectivo y después reposicionar todo el coligajo, y eso lo que nos hace es como de techo de rancho, y nos impide que la misma presión del coligajo nos produzca mayor reabsorción del injerto que vayamos a colocar acá, ya sea en este caso, por ejemplo, o particulado o en bloque. Lo importante, volviendo al caso en particular, es que tenemos que analizar que estas placas son denominadas mini placas, que existen
lo que tenemos que tener en cuenta es el perfil de la placa. El perfil es el ancho que tiene. Existen un ancho de 1 milímetro y de 0,6, que son más finas. Es indistinto para este caso en particular poder usar cualquiera de las dos. Nosotros utilizamos de 1 milímetro. Esto por ahí va a estar más relacionado a la zona donde se vaya a injertar y el espesor que tenga de injerto. Pero tranquilamente, en el caso que uno tenga mayor magnitud en cuanto al injerto que colocó, se pueden llegar a colocar, en el caso del perfil de 0,6, se pueden colocar 2 placas. También lo que tenemos que tener en cuenta es que son de diámetro de 2.0, que es donde tiene el orificio por donde va a pasar el tornillo, y las características puntuales que tiene que tener el tornillo. En cuanto a estos tornillos, en realidad tenemos dos tipos de posibilidades de cabeza de tornillo. Uno que es el de ranura cruciforme, o también denominado Phillips, y los otros que están por ahí, no en desuso completo, pero es que se tiende a utilizar menos, son los de hexágono interno. Los cruciformes o Phillips son más compatibles prácticamente con todos los sistemas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es la parte, digamos, del otro extremo del tornillo, que vamos a tener tornillos que son de extremo agudo tradicionales, que no son autorroscantes, donde muchas veces, dependiendo la zona que vayamos a colocarlo, deberíamos pasar como si fuera una terraja, o estos que son los que utilizamos para este caso en particular, que son autorroscantes, donde tiene una parte aguda, y en las 2 o 3 espiras finales del tornillo tienen una estría, cumplen el mismo concepto que los implantes, que son autorroscantes y que tienen como esa descarga, esa vía como de descarga para el hueso que se vaya el tornillo autorroscando y que se vaya acumulando en esa ranura. Para este caso en particular utilizamos tornillos de 6 milímetros de longitud para sostener la placa y uno de 12 milímetros para sostener el injerto. Esta es la placa que se utilizó. Lo que debemos tener en cuenta es que la placa, como vimos, hay de distintas formas. Tenemos que obviamente hacer la medición. Son de perfil, dijimos de 1 milímetro la que utilizamos. Directamente con una pinza uno lo va moldeando. Lo importante acá es que tenga una buena adaptación. La adaptación que tiene que tener es, primero y principal, en lo que vendría a ser el hueso basal, y después debe tener la posibilidad de poder apoyarse sobre lo que vendría a ser el injerto y el bloque, y en la parte final debe tener un cerramiento para poder colocar el tornillo a nivel oclusal. Entonces vemos acá el primer tornillo que se coloca es el tornillo basal, porque es donde vamos a tener una cierta fijación de la placa. Luego vamos a abrazar con la placa todo el injerto, y por último vamos a poner el tornillo a nivel oclusal para poder fijar ese injerto, o ese bloque disyuntado. Y para asegurarnos colocamos un tornillo de 12 milímetros de longitud que iba desde oclusal a sostener el injerto obtenido del cuerpo de la mandíbula, y prácticamente llegábamos casi a 1 milímetro de lo que era el hueso basal. Radiográficamente, acá tenemos el tornillo de 12 milímetros y los 2 tornillitos con la placa que sostenían a nivel, este se tendría que ser el tornillo basal y el tornillo de oclusal. El cierre, obviamente, se intercambian. Esto es indistinto, depende de cada uno. Se pueden hacer suturas continuas. Por ahí lo que anda muy bien es lo que es realizar puntos en U horizontal, que logran un buen afrontamiento porque evierten bien los labios de esa herida, y después se pueden hacer puntos separados para seguir cerrando. Lo importante acá es que un hermetismo total para que pueda tener viabilidad ese injerto. En este caso, a los 4 meses se le hizo este estudio tomográfico de control, observando que teníamos la presencia del bloque que habíamos injertado, donde teníamos se veía acá en este corte la placa, como estaba puesto en la parte, el tornillo en la parte basal y oclusal, y el tornillo de los 12 milímetros. Este es el corte de Panorex.
Entonces ya se planificó y a los 5 meses hicimos la reentrada. Se hizo ya una incisión a nivel crestal para la colocación de implante. En la misma observamos, como bien comentó Pablo, acá a gran aumento vemos como el hueso que se disyuntó está en perfecto contacto con la cabeza tanto del implante de 12 milímetros como de la placa y el tornillo de 6 milímetros. Esto es lo que nos da, digamos, la pauta a nosotros de que no tuvimos reabsorción, producto simplemente por no haber despegado el periósteo con la colocación y la fijación de la placa. Entonces vamos en busca de esos 2 tornillos, extraemos el tornillo de 12 milímetros, extraemos el de 6 milímetros y el de la placa a nivel basal. Ahí están, y teníamos entonces el ancho y la longitud para poder colocar el implante, en este caso los implantes. Acá vemos la primera entrada y colocación con unas fresas de 2 milímetros, que bueno, esto ya después es más técnica y depende del sistema implantológico que cada uno use, ¿no? Pero el tema de la idea de radiográficamente cómo se ve la integridad de lo que era todo el bloque con respecto a lo que era el bloque disyuntado con el basal. En este caso, bueno, sí, lo pesante estos 3 implantes, el especial es de 3,25 por 11,5 y los otros dos implantes, el medio y el distal de diámetro 4. Y lo importante de tener en cuenta, acá se ve gráficamente, cómo en esa zona, digamos, disyuntada, pudimos obtener de colocar esos implantes que eran la medida que nosotros queríamos para poder rehabilitar al paciente. Y obviamente el concepto de lo que es por ahí la línea, digamos, offset, fue colocado un poquito más lingual porque teníamos ancho para poder colocarlo, más hacia distal, bien centralizado porque un poco ya era más fino en esa zona, por eso optamos por el de 3,25 como diámetro. Y no es mi característica, pero le pido disculpas que no tengo la parte protésica sobre este caso, porque la siguió Matías, pero a pesar que no es el tema que abordamos hoy, del otro lado dije que teníamos altura, que teníamos que hacer a nivel horizontal el injerto. En este caso lo que se hizo fue una disyunción, estaba muy fino. Generalmente cuando se puede, se hace la disyunción, se separan las 2 corticales y se coloca el implante en forma inmediata. Como era muy fino, en el mismo acto quirúrgico hicimos la técnica sándwich del lado derecho, hicimos la disyunción en este lado, donde colocamos injerto particulado, en este caso fue un BIOS, colocamos una membrana, una biocolagen, que es de dermis porcina, para que cabalgue sobre la superficie oclusal de ese reborde, y colocamos, le hicimos sutura, y a los 5 meses, cuando abordamos el lado derecho, también abordamos el lado izquierdo para poder colocarle 3 implantes con las mismas características, 3,25 de 4 el del medio y el 4 el del extremo. Y bueno, lo que era, digamos, fino, después, bueno, con la técnica que hicimos a nivel horizontal, pudimos colocar estos diámetros de implante, que era lo que queríamos como para poder rehabilitar en esa parte posterior. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta que ahora te la voy a pasar porque creo que estaba acá está, dice que al no hacer la liberación del colgajo por lingual, si te rota mucho el bloque. No rota para nada, queda en definitiva, lo desplazás completo. Claro, es decir, mueve todo en conjunto. Claro. Es decir, esto mueve todo en bloque, todo en conjunto, digamos. Por eso, si vos lo desperiostás, ya sea desde oclusal o del lingual, el bloque está perdido. Es decir, esa es la finalidad de esta técnica. ¿Tengo sí. Sí, Pablito. Sí, se te escucha, Pablo. Agregando lo que dijo Andrés, la cosa lingual es más elástico. La cosa lingual permite su estiramiento y no tiene problemas. Es más problemático cuando se hace en el maxilar superior. La cosa palatina es mucho más resistente, más gruesa, y ahí puede provocar, según algunos autores, por eso vieron ustedes que algunos autores decían aumentar 4 milímetros, 5 nada más, y otros decían 11 milímetros. Todo depende
del lugar, el sitio donde coloquemos los implantes. En el maxilar superior, en la zona de premolares, uno puede levantar hasta 11 milímetros, pero en la zona anterior a veces no puede levantar más de 4 o 5 milímetros nada más, porque la mucosa palatina es mucho más resistente. Exacto. Bien, perfecto. Ahí donde ese problema de los disyuntores, que uno puede, como bien dice la pregunta, volcar el injerto hacia vestibular. Entonces después no